Cenizas. Cenizas fueron las que vi flotar en el aire por unos segundos antes que cayeran lentamente a ese mar cálido y azul, el cual para esas fechas se encontraba sorpresivamente en calma. Era un día soleado de primavera, por lo tanto, el clima aún se debatía entre la estación gélida y la estación cálida. Estación cálida que ya le estaba dando la bienvenida a todas esas pintorescas flores. Ese mismo día, recuerdo que un mar de lindas memorias inundaron mi mente casi de golpe al estar en aquel muelle de piedra. Todo pasaba frente a mis ojos, con una nitidez muy pero muy alta. Esas memorias realmente parecían pelearse unas con otras por ganar mi atención. La primera bicicleta que el viejo compró para mí, el inolvidable sermón de casi 2 horas que él me dio después de ser descubierto robando golosinas en un supermercado. Y sobre todo los recuerdos, esas lindas tardes cálidas que él me llevó a la playa, en nuestro viejo auto azul, cuando yo apenas tenía mi primera década en este mundo. Cenizas fueron las que quedaron de mi matrimonio, debido a que tristemente, viviendo lentamente cómo el amor se apagaba. Todo comenzando desde que su madre, al igual que mi padre, partió de este mundo. Sinceramente no la culpo, ya que, en esas épocas debido a mi trabajo fuera de la ciudad, realmente muy pocas veces iba a casa. Y aunque nunca lo quise aceptar, creo que solo era cuestión de tiempo para que el amor que en algún momento llenó de calidez nuestras pieles simplemente se fuera apagando triste y lentamente. Cenizas son las que han estado cayendo lentamente sobre nuestra ciudad estos últimos 4 meses, y tenía casi la total certeza que eso de igual manera estaba ocurriendo en las ciudades aledañas. Aún así, por más que traté de buscar alguna noticia sobre el tema, parecía que todos simplemente ignoraban esas cenizas. Así como el hecho de que todos sus autos quedasen casi completamente cubiertos por esas finas hojuelas grises que caían del cielo más o menos cada 4 horas. Sinceramente, creo que era mucho más fácil pensar que todo estaba simplemente en mi mente. Todo hasta el punto de llegar a creer en repetidas ocasiones que mi mente por fin se había terminado de dañar y que, de alguna manera, esas cenizas fueran alguna representación de tristeza que mi mente por algún motivo materializaba en la realidad. Tuve ese pensamiento firmemente hasta que un día, como cualquier otro, Luis llegó a este dudoso establecimiento de conveniencia para comprarme un par de cigarrillos sueltos. Calculo más o menos que han pasado 2 meses desde aquel día. «Buenas noches, Armando», dijo Luis aquel día con el mismo aspecto desordenado de siempre. «Buenas noches», respondí casi al instante. «¿Cuántos serán esta vez?», pregunté sin dejar de ver esa fila de autos de juguete que Luis paseaba por todas las calles de alrededor. Misma fila de autos de juguete que lo habían hecho algo famoso en mi pequeña ciudad, ya que lo inverosímil de la escena de un hombre jalando autos de juguete uno seguido de otro era algo única y bastante llamativa. «Sinceramente es que solo conseguí para 2 y para la cena de Agustín», contestó Luis, con una voz algo ronca, debido a la dura vida en la calle. Entonces fue un día difícil», dije, para luego ver cómo Luis asentía con su cabeza y sin dejar de observar con detenimiento el color amarillo de mi estúpido uniforme de esta cadena de minimercados en decadencia. Creo que la gente ya casi no tiene ganas de salir, debido a esas cenizas que caen con cada vez más frecuencia desde las nubes grises de nuestro cielo. Cuando escuché decir a Luis esas palabras, yo me encontraba de cuclillas detrás del mostrador, intentando sacar de mi vieja mochila negra un par de cigarrillos sueltos para él. Y creo que es más que obvio decir que al escuchar esas palabras,
Me quedé observando en la misma posición, un par de segundos más sin decir nada. Ese tapete de hule negro que usábamos para aguantar las largas jornadas de pie tras el mostrador. Después de ese par de segundos, rápidamente me puse de pie, para luego rápidamente buscar la mirada de Luis y así de alguna manera saber si lo que había escuchado era correcto. ¿Cenizas?, pregunté con algo de duda en mi voz. Pregunta que, a decir verdad, no obtuvo respuesta al instante, ya que vi a Luis observando con mucho detenimiento el estante de sopas instantáneas. Estando él ahí de pie, lo analicé por un par de segundos más. Luis, ¿te gustaría una?, pregunté. Vi cómo sin mover un solo músculo de su cuerpo, él buscó con sus ojos mi presencia, para después contestar con una lucidez un poco sorpresiva, con un simple y sencillo «Sí». Ok, hoy la casa invita», dije mientras salía de detrás del mostrador. «Creo haber escuchado que hoy solo conseguiste para la cena de Agustín», pregunté aún sabiendo la respuesta. «Así es», contestó. «Y pues, primero las criaturas, ¿no?», dijo tiernamente aquel hombre con el pelo enmarañado. Verán, aunque creo que es algo obvio, creo que debo dar un poco de información acerca de Agustín. En pocas palabras, creo que es sensato decir que Agustín es el guardián y fiel acompañante de Luis, siendo él un perrito bastante cariñoso, de color blanco y con algunas manchas cafés. Agustín, a decir verdad, es muy pero muy querido por todos los que lo conocemos, ya que, además de su alegre presencia, de alguna manera, Luis le enseñó el cómo andar tiernamente en patineta. Realmente, nunca me he cansado de ver ese corto, pero satisfactorio espectáculo que ellos hacen en el semáforo que está a 2 cuadras de esta fría tienda. «Aceptaré esa sopa», dijo Luis, «pero solo con la condición de que mañana me dejes pagarla, ya que, debido al hecho que de alguna manera tengo el presentimiento que mañana nos irá mejor. O bueno, por lo menos espero que esas malditas cenizas nos den un poco de respiro, ya que últimamente han estado cayendo más y más seguido. Además, he notado cómo Agustín se cohíbe bastante y se pone nervioso cada vez que esas grises hojuelas caen del cielo. Y creo que no tengo que decir que es muy triste ver cómo su alegría y tranquilidad es robada de alguna manera por esas inquietantes escenas grises que últimamente predominan nuestro cielo con cada vez más frecuencia. La verdad es que lograba sentir un fuego de ansiedad en mi pecho, debido a que moría por saber sobre esas cenizas y así matar por fin mi curiosidad, ya que como mencioné antes, hasta ese momento solo había pensado que yo era el único que lograba observarlas. Llegué al estante de las sopas y mientras le daba la espalda a Luis para prepararla, pregunté al aire si él querría la misma sopa de siempre. «Así es, camarada», contestó rápidamente Luis, con una voz un poco más apartada. Por lo que giré un poco sobre mi propio eje y vi cómo él se encontraba muy cercano a la puerta de acceso al establecimiento, estando él notablemente concentrado y tratando de elegir la cena de su fiel y peludo acompañante el cual estaba quieto, sereno y sentado, y además viendo fijamente todo lo que hacíamos ahí dentro, a través de esos acrílicos transparentes. Era más que evidente que Agustín sabía perfectamente lo que significaba que Luis entrara a nuestra pequeña tienda a esa hora de la noche. Mientras observaba los segundos morir en ese cronómetro del horno microondas, observé cómo Luis daba unos pasos hacia el mostrador, para luego ver cómo él de su bolsa derecha sacaba un puñado de monedas y las ponía en el mismo mostrador. Cuando por fin los segundos se desvanecieron, un sonido fugaz
de alto volumen y algo irritante inundó toda la tienda, por lo que abrí la pequeña puerta de plástico para luego tomar con mucho cuidado ese vaso de unicel blanco lleno de caliente sopa. Después me dirigí al mostrador y cuando estuve ahí, vi que Luis por su parte ya tenía acomodadas y levantadas algunas pequeñas torres de moneda de todos los valores. Con un solo vistazo a esas torres de monedas, calculé rápidamente más o menos que ese era el monto para la cena de Agustín. Lo prometido es deuda, dije mientras acercaba un poco el vaso de fideos hacia Luis. Luego, Luis me vio directamente a los ojos y con una mirada que no pude descifrar, y antes de agradecerme, él mencionó unas palabras totalmente inesperadas para mí. Supongo que te gustaría hablar y saber más de esas malditas cenizas, dijo Luis con un tono extrañamente sereno. Sinceramente no vi las palabras para responder la aseveración de él. Si algo tengo bastante claro, continuó diciendo Luis, es que por alguna razón, sé perfectamente que no todos logran ver ese baño gris que cae cada cierto tiempo del cielo. Lo vi tomar el vaso con cuidado, y después de soplar levemente el vapor unas 3 veces más, él dijo sus siguientes palabras. Ignoro completamente cuánto tiempo tienes viendo esas cenizas, pero dudo mucho que sea más de 1 año. Sorpresivamente para mí, sus palabras eran verdad, ya que, para ese momento, apenas llevaba alrededor de 4 meses viendo cómo esas nubes grises dejaban caer su rocío polvoriento sobre nosotros. Luego me quedé en silencio, al presentir que Luis diría algo más después de esas palabras. Y la verdad es que así fue. Calculo que llevo más de 4 años viendo cómo esas hojuelas grises caen de este cielo. ¿4 años? Pensé para mí mismo. Creo que todo comenzó el día que esos malditos anuncios comenzaron a salir por todas partes. Supongo que lo recuerdas, ya que esa maldita publicidad te salía hasta en la sopa y el cereal. Mientras Luis daba el primer sorbo a su sopa, la verdad es que yo intenté, pero en ese momento no lograba recordar algo de esa publicidad que él mencionaba, hasta que vi cómo Luis ponía su vaso de sopa de nuevo en el mostrador. Ahí fue cuando un fugaz recuerdo me invadió. ¿Te refieres a los anuncios de la despedida?, pregunté. Luis clavó su mirada en mis ojos, y sin decir más, él solo asintió con su cabeza. Espera, dije mientras acercaba un poco las monedas a mis manos, para después tomar del mostrador ese sobre verde de comida que obviamente era para Agustín. Antes de relatarte lo que sé de esas cenizas, debo de servir la cena de Agustín, que estoy más que seguro que él está más que hambriento. Al escuchar esas palabras, di un leve vistazo hacia afuera, y ahí vi cómo Agustín estaba en la misma posición serena de siempre, posición que le dejaba ver con todo detalle todo lo que ocurría ahí adentro. Luis, sin más, dio media vuelta para luego dar algunos pasos y así salir con bastante calma del establecimiento por esa puerta de aluminio con cristales transparentes, cristales que a su vez poco dejaban a la imaginación. Mientras guardaba las monedas que Luis me había dado, también estaba observando hacia el exterior. Ahí vi cómo Luis sacó de una de sus tantas mochilas, las cuales venían en cada uno de esos autos de juguete, un pequeño recipiente de aluminio. Recipiente que terminó con la serenidad de Agustín casi al instante. Todo debido a que en el momento que Agustín vio ese recipiente cromado, su emoción fue muy evidente al saber que su cena se acercaba. Sinceramente tengo que decir que era una cena muy enternecedora, al ver cómo una persona en la situación de Luis se preocupara de esa manera por alimentar primero a su amigo de 4 patas. Cuando Agustín comenzó a degustar su cena con algo de desesperación, logré ver cómo Luis acarició suavemente y con cariño
la cabeza de su acompañante de vida y aventuras, para luego acceder de nuevo a la tienda, haciendo sonar esa campana que se lograba oír cada que alguien entraba por esa puerta transparente. Bueno, ¿en dónde me quedé?, preguntó Luis, mientras tomaba de nuevo con su mano derecha ese vaso lleno de fideos calientes. Creo que en la parte de los anuncios, respondí rápidamente. Es verdad, dijo Luis. Bueno, creo que fue hace 4 años, cuando esos anuncios comenzaron a circular por todos lados, dijo Luis, al mismo tiempo que buscaba un cubierto de plástico en el estante de sopas instantáneas. Recuerdo bastante bien, y con algo de recelo, que en esos entonces la vida en la calle era mucho más dura. Creo que tú lo debes recordar, dijo él, ya que todo era debido al alto índice de delincuencia, índice que era causado por una lucha territorial entre pandillas. A tal punto que, y a pesar que nosotros sabíamos perfectamente dónde entrar y dónde no, en repetidas ocasiones, cosas crueles, sucesos trágicos y muy terribles le sucedieron a la gente sin hogar como yo. Yo por mi parte continuaba escuchando a Luis con mucho detenimiento y respeto, y todas las palabras que emanaban de Luis, yo al mismo tiempo no lograba dejar de pensar en las primeras palabras que él mencionó, ya que, de alguna manera, no podía concebir en mi mente cómo esos anuncios de propaganda gubernamental tenían alguna conexión con esa estela gris que emanaba de las nubes. Anuncios que, a decir verdad, creo que todos en mi país lo manteníamos en un imaginario colectivo, debido a que dicha propaganda se vendía una idea muy atractiva, para, según ellos, dar una solución muy humana a una situación muy difícil. Dicha situación tenía que ver 100% con la despedida trágica y casi obligada a un ser querido o también a alguna mascota. Pero, como antes mencioné, aún así, y a pesar de que todos esos anuncios eran demasiado recalcitrantes y que prácticamente se anunciaban hasta en las cajas de cereal, eran de alguna manera un gran misterio para todos, ya que jamás se especificó exactamente a qué se referían con el tema de la despedida. Y creo que es bastante curioso decir que hasta el día de hoy realmente no se sabe mucho más de esa despedida digna que tanto presumía el gobierno que por alguna razón casi todos teníamos la certeza que trabajaba codo a codo con alguna empresa multinacional sin rostro. Además, como es de esperarse, después de esa publicidad tan repetitiva, el mar de teorías no se hizo esperar. Algunas teorías, por su parte, afirmaban que todo solo era una cortina de humo para aprobar en las sombras alguna ley muy cuestionable. Pero la verdad es que, ciencia cierta, nadie logró saber la verdad, ya que esa publicidad, la cual llegó con mucha agresividad, de la misma manera desapareció, como si nada hubiera sucedido. Su nombre era Pablo, dijo Luis con una voz y un tono diferente, tono que a su vez rápidamente me hizo salir de golpe de mi trance, y de esa manera regresar completamente mi atención hacia su historia. Verás, el camino de Pablo y el mío, por suerte y casualidad, se cruzaron una noche, donde prácticamente unos delincuentes ya nos tenían a su merced. Como mencioné hace poco, en esos años, ni una sola de estas calles eran seguras. Tal vez no puedo decir a ciencia cierta que Pablo nos salvó esa noche, pero si de algo estoy muy seguro, es que si él no hubiera llegado esa noche con su pequeño grupo, realmente creo que todos aquellos que estábamos aquella noche aterrorizados, siguiéramos habitando este plano terrenal, dijo Luis. Además, cuando Pablo llegó a esta ciudad, creo que tengo toda la certeza al decir que él era el líder de un pequeño grupo de personas, grupo el cual, si mal no recuerdo, se constituía de 5 o 6 personas que creo que está por demás decir
compartía nuestra misma situación de calle. Creo que es bastante acertado decir que él era una persona muy pero muy interesante, debido a que él parecía saber de todo, sumado a que tenía una manera de hablar muy única y formal. La verdad es que su acento siempre me pareció algo gracioso, debido a que sus palabras parecían carecer totalmente de algún tipo de regionalismo. Era como si sus palabras estuvieran habladas por alguien de un acento totalmente neutral. Físicamente Pablo era bastante imponente, debido a su gran altura y sus brazos largamente escuálidos. Pero, aún así, lo que más destacaba de él era su piel tan estúpidamente blanca, cosa que, a decir verdad, realmente nunca pasó desapercibida por los demás, debido a que a esa palidez no parecía afectarle el sol, y eso, mi hermano, es bastante extraño para alguien sin hogar, dijo Luis mientras daba un buen sorbo a su sopa y daba un leve vistazo para obviamente poder ver que Agustín estuviera bien. Calculo que él tenía o estaba cercano a cumplir 50 años. Por su parte, su carácter era en demasía tranquilo. Bueno, siempre y cuando él no cruzara camino con algún anuncio propagandístico gubernamental con respecto a esa maldita despedida digna que era tan anunciado en todas partes. Debido a que su tranquilidad se esfumaba casi al instante cada que él veía o escuchaba algo que tuviera que ver con ese tema. La verdad es que fueron muchas las ocasiones las cuales logré escuchar cómo él comenzaba a discutir consigo mismo en voz baja. Y creo que tengo completamente la certeza que alguna vez logré escuchar cómo él decía en voz baja que la humanidad realmente no sabía para nada lo que estábamos haciendo. Debo confesar que después de esas palabras, me fui alejando poco a poco de su grupo, todo debido a que Pablo ya estaba sobrepasando el nivel de extrañeza que yo toleraba. Creo que su grupo acompañó al nuestro por más o menos un par de meses, y aún así, ese tiempo fue suficiente como para comprender el porqué, la razón de las cenizas en el cielo. Bueno, al menos si tú, al igual que yo, piensan fielmente que las palabras de Pablo son verdad. La verdad es que él jamás lo dijo textualmente, pero aún así, siempre dio a entender que debido a toda esa mierda de la despedida digna, no faltaba mucho tiempo para que grandes cambios se comenzaran a ver a nivel global. Como dije antes, el tiempo que el grupo de Pablo estuvo con nosotros fue bastante fugaz, y a pesar de no ser de esta ciudad, siempre me fue muy curioso ver cómo él parecía tener un mapa de dónde podíamos entrar y dónde no en esta ciudad. Aún recuerdo perfectamente el día que Pablo dijo que esa noche no sería para nada buena idea dormir en el área del estero. Estero que en aquellos años, al igual que hoy, sigue teniendo un parque familiar bastante antiguo y abandonado. La verdad es que ese parque era el lugar perfecto para dormir en las calurosas noches de verano, debido a que esa antigua área familiar estaba situada entre las faldas de dos colinas algo pronunciadas, colinas que a su vez hacían un pequeño cañón natural, el cual hacía que fuertes corrientes de aire fresco corrieran por ahí en las noches cálidas. Pero, aún así, ese lugar tenía una historia bastante cuestionable. No tengo la certeza, pero estoy casi seguro que algo debes de saber con esa vieja área familiar llamada El Tular. El hecho de escuchar ese nombre, la verdad es que me sorprendió bastante. El pensar cómo ese lugar tan antiguo y lleno de leyendas tendría alguna conexión con lo que Luis me estaba diciendo. A decir verdad, las leyendas del Tular eran bastante conocidas por casi todos en mi ciudad, y, además, era bien sabido por casi todos que en tiempos de la Revolución, algunas masacres se habían perpetuado en ese lugar, masacres que obviamente fueron hechas por parte del gobierno federalista. Pero aún así, lo más importante
era que en tiempos modernos era un secreto a voces que ese parque en ruinas era usado por algunos grupos de gente con dinero y poder que tenían intenciones bastante macabras y oscuras. Se decía que dichos grupos usaban la misma energía negativa en ese sitio para hacer todo tipo de rituales y porquerías. Y creo que está por demás decir que a pesar que todo ese tema es un secreto a voces, las autoridades jamás han hecho algo al respecto. Pero, dijo Luis, si algo sabíamos perfectamente es que esos grupos de desquiciados solo aparecen después del mes de octubre. Pero sorpresivamente, en esa ocasión por alguna razón fue bastante diferente, ya que la semana que todo ocurrió era en pleno agosto, por lo que recuerdo a Pablo decir algo preocupado, que simplemente esa noche no sería buena para quedarse en ese lugar. Pablo, por su parte, hasta ese momento había mostrado una buena toma de decisiones, por lo que su grupo y algunos miembros de nosotros decidimos seguir sus palabras. Pero, aún así, hubo algunos que para su mala suerte decidieron ignorar las palabras de Pablo. Créeme cuando te digo, dijo Luis con un tono serio en su voz, la verdad es que no logro sacar de mi mente el cómo carajos Pablo pudo saber que algo muy horrible pasaría en ese lugar aquella noche. Sin mucho más para nosotros, esa noche pasó, y cuando la siguiente tarde llegó, la sorpresa se apoderó completamente de nosotros, al ver estacionadas a la distancia en aquel antiguo parque decenas de ambulancias y camionetas forenses. En ese momento fue más que obvio para todos que algo horrible había pasado la noche anterior. En ese momento nadie se enteró de lo que había sucedido esa noche, pero con el tiempo fuimos sabiendo más o menos todas las horribles cosas que ahí pasaron. Como has de imaginar, la noticia de lo ocurrido esa noche fue muy pero muy ocultada por todos los medios, dijo Luis, ya que en los periódicos solo se reportó a una persona fallecida por, según ellos, alguna riña interna entre personas sin hogar. Aún así, nosotros nunca creímos esa verdad ficticia, ya que conocíamos perfectamente a todas las personas que esa noche decidieron quedarse en ese lugar. Yo sinceramente jamás regresé a ese lugar, pero por todo lo que llegué a escuchar por parte de algunos compañeros de calle, los cuales obviamente sí tuvieron el valor de regresar a ese sitio después de todo lo ocurrido, sabía, tal vez para mi mala suerte, que ahí habían pasado simplemente cosas terribles. Todo debido a que los servicios forenses lejos estuvieron de limpiar toda la sangre esparcida en todos esos muros en ruinas, y también lejos estuvieron de llevarse toda la ropa que estaba en el suelo, ropa la cual trágicamente aún estaba empapada con sangre y algunos restos de piel. Después de esa noche, recuerdo que los siguientes días fueron cuando vi por primera vez a esas malditas cenizas caer con gran calma desde nuestro cielo azul. Además, en ese entonces me percaté que la mayoría de nuestro grupo, simplemente y por alguna razón, no lograban observarlas. Todo debido que en los primeros días que vi esas malditas cenizas, tuve algunas discusiones acaloradas con algunos compañeros, los cuales simplemente me tachaban de loco. Pasada esa tragedia, Pablo por su parte se fue percibiendo cada vez más lejano a nuestro grupo. Todo debido a que a él después de ese día casi no conversaba con nadie. Además, él no paraba de mencionar en repetidas ocasiones que su tiempo en esta tierra estaba contado. Palabras que, como has de pensar, obviamente nadie cuestionó. Cuestionamiento que era inexistente después de ver cómo él nos salvaba de aquellos enfermos en esa noche cálida de verano. Además de que su tiempo estaba contado en este mundo, Pablo no dejaba de decir y decir otras palabras. Palabras las cuales decían que cuando todos digan por fin paz y tranquilidad, el fin llegará. Vi cómo Luis terminó su sopa instantánea después de esas últimas palabras. Fue sinceramente como si él tuviera cronometrada su historia, todo obviamente con respecto a ese vaso de sopa.
Bueno, dijo Luis, creo que aún hay algunas cosas interesantes que contar sobre Pablo. Temas que obviamente él nos contó a todos con mucha seriedad, un poco antes que él y su grupo desaparecieran, sin siquiera decir adiós. Pero creo que esas pláticas quedarán pendientes para la siguiente cena, ya que, si miras por la ventana, te percatarás que Agustín me está esperando con ansias para ir a dormir. Los días fueron pasando, y por su parte, Luis y Agustín no habían vuelto por cena desde aquella noche, cosa que, a decir verdad, hasta cierto punto era bastante normal, ya que era bastante obvio que muchas veces ellos pasaban la noche donde la oscuridad les alcanzara. Confieso que hay algo que quedó rondando en mi mente desde aquella noche. ¿Cómo han de pensar? Esas eran las palabras que decían que el fin llegará cuando se proclame la paz. Lo curioso es que inquietantemente desde hace poco menos de un mes, he logrado notar que las cenizas caen desde el cielo con mucha más frecuencia, pero, a decir verdad, lo que es más inquietante es que pareciera que todos los medios de comunicación se vendieron para alguna agenda política, debido al hecho que todas las noticias ahora aparentaban como si todos los conflictos alrededor de todo el mundo se habían estado sorpresivamente solucionando poco a poco por medio del diálogo y la diplomacia. Cosa bastante extraña, ya que es bien sabido por todos que las malas noticias venden mucho más que las buenas, sumado que los conflictos armados es un negocio bastante redituable para la gente con poder. Cada día que ha pasado lentamente, he logrado ver cómo la situación global mejora. Pero, aún así, ese amargo y extraño sabor que te deja un endulcorante artificial se logra sentir en mis papilas gustativas cada que veo noticias buenas. Además, es difícil ignorar la sensación de que alguien o algo está manipulando todo. Por otra parte, y como mencioné antes, cada día he visto a través de estas ventanas cómo cada vez más estas calles se tiñen de un gris más y más oscuro. ¿Es que acaso nadie percibe esas malditas cenizas? ¿O será tal vez que nadie quiere aceptar que todo está a punto de colapsar? Bueno, de igual modo siento que esto es demasiado grande y que no hay mucho por hacer. Aún así, espero sinceramente que Luis y su fiel acompañante Agustín estén sanos y salvos, y que de alguna manera aquella noche no haya sido nuestra última despedida. Si el video te gustó, sería de gran ayuda para este pequeño proyecto tu like, cualquier comentario, el que lo compartas con tus amigos o tus seres queridos, y por supuesto, el hecho de que te suscribas a este canal hecho con tanto cariño. Muchas gracias.